regidor provincial, ha sido también gerente municipal, ha estado siempre en el tema municipal y es un destacado abogado. Siempre que lo entrevisto, conozco un poco más de estos temas que a veces no los conocemos, a veces falta esa metodología que tiene el doctor. Por eso yo contento, les pido la atención como la han tenido con todos los expositores, el respeto también, la comunicación, la interacción, pero les pido que esta clase, esta charla estén bien atentas, al menos los municipalistas, que son la mayoría, para que saquen provecho de lo que nos va a compartir el doctor Martín de Acevedo García, a quien pido un fuerte aplauso. Ok. Bien, amigos somistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Me encuentro como en casa, como dijo Ricardo, yo entre 1999, o sea, hace mucho tiempo, y el 2002 fui regidor metropolitano con el doctor Andrade. Entonces tenía 31 años, ¿no? Y fui regidor metropolitano invitado por el segmento de la juventud. Y luego regresé a ser regidor metropolitano nuevamente entre el 2015 y el 2018 con el doctor Luis Castañeda. De modo que conozco el Consejo Municipal Metropolitano, como diría Vallerriestra, el vientre del monstruo, lo conozco por dentro. Así que vamos a tener una bonita charla con muchos ejemplos y con mucha actualidad. También conoces la victoria. Exacto. Y a propósito de actualidad, le dije a Ricardo que les voy a hacer un breve comentario del tema municipal que anoche, por desgracia, ocurrió en Trujillo. Anoche en Trujillo, en el centro comercial, como ustedes se habrán enterado por la televisión, se cayó todo un techo del patio de comidas. Ha causado hasta el momento, hasta la 1 de la tarde iban 8 fallecidos y 78 heridos, ¿no? El tema es municipal, por eso les voy a comentar. El tema ha dado, fíjense ustedes cuán municipal es, que ha dado para que a las 7 de la mañana estén radioprogramas, a las 8:10 estén Exitosa, yo, el que habla, a las 9 estaba en Canal N y mañana voy a salir en Cuarto Poder, ahí en la puerta de Canal N me hicieron también una entrevista sobre el tema. El tema es el tema del día. El gobierno inclusive se ha metido, ya han estado 4 ministros, no sé qué pintan ellos porque el tema es municipal, como les voy a explicar. Hace más o menos unos 15 años se creó el procedimiento administrativo técnico de inspección técnica de seguridad en edificaciones, ITSE se abrevia. Eso genera el certificado de defensa civil. Un edificio grande, con más de 500 metros cuadrados, no puede tener licencia de funcionamiento si antes no ha pasado por el procedimiento del ITSE para obtener el certificado de defensa civil y luego la licencia de funcionamiento. Aparentemente, aquí en este caso concreto del Centro Comercial Real Plaza de la ciudad de Trujillo, de la provincia de Trujillo nada menos, había tenido ciertas irregularidades. Lo que dicen unas y otras voces, yo voy a tratar de resumirlas. Aparentemente ya tenía su autorización, pero no había pasado el sistema eléctrico, pasó por una inspección previa, lo habían cerrado el año pasado, presionaron tanto los dueños, porque así son, para reabrirlo y lo reabrieron en diciembre, más o menos 22 de diciembre, para que 2 meses después colapsara este techo, porque seguramente no fue verificado para efectos de obtener el certificado de defensa civil. Pasó que no tuvo seguramente la inspección completa de técnicos en estructuras, de ingenieros estructuralistas, de arquitectos, que hacen una revisión completa de un local de esta magnitud para ver si queda en condiciones de seguridad, de estabilidad, de estructura misma del edificio, para efecto de no tener ningún peligro, ningún problema. Votaron al gerente al gerente de defensa civil de la municipalidad, trajeron uno nuevo, presionaron con él y obtuvieron el funcionamiento, y vino el accidente de anoche que desafortunadamente ha creado una tragedia
nacional porque a partir de ahí las autoridades han suspendido todo. El Festival de la Marinera que empezaba hoy día, el partido de la U con, no sé si con Manucci o con otro equipo ahí en la ciudad de Trujillo que iba a haber esta noche. Bueno, una desgracia, pero para que eso no ocurra, ahí están, como digo yo, en la cadena de la responsabilidad, el alcalde, en este tema específico, el alcalde, el gerente municipal, el gerente o subgerente de defensa civil, y dentro de la gerencia de desarrollo urbano hay dos gerencias, la gerencia de obras privadas y la gerencia de obras públicas. La gerencia de obras privadas, por supuesto, porque la gerencia de obras privadas en algún momento debe haber dado la conformidad de obra de esa edificación y obviamente la conformidad de obra y otro certificado más que ahorita no recuerdo el nombre técnico, con el cual ya luego queda a expensas de defensa civil para que pase esta certificación. Esa es la cadena de responsabilidad. Lo que probablemente puede haber habido ahí es, decía yo en la mañana, o negligencia, o ineptitud, o corrupción. Y en esa cadena de responsabilidad en el lado municipal, va a recaer obviamente una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Y por el otro lado tenemos a los otros responsables que son los dueños del Real Plaza o los dueños, los propietarios del Real Plaza, los funcionarios del Real Plaza, que habrían presionado para que se obtuviera este certificado de defensa civil y consecuentemente la licencia de funcionamiento y se funcionara en esas condiciones, amén de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, este modelo de edificación que tiene el Real Plaza, por ejemplo, lo va replicando, lo ha traído de Estados Unidos y lo replica en diversas ciudades de nuestro país. Pero el Perú pues es distinto, es heterogéneo, tiene costa, tiene sierra, tiene selva. Y no es lo mismo, dicen los arquitectos, la principia constructiva, es decir, el material y la forma o metodología técnica con que se debe construir, tratándose del territorio de la selva, por ejemplo. En la selva el clima es perverso, llueve y hace sol todos los días y desgasta fortísimamente a la estructura. Acá ha habido un poco de lluvia porque se nota cuando cae el techo, se nota que estaba lleno de agua y ha venido una chorradera de agua en las imágenes en vivo que hoy se ha visto en las redes. Ha sido una cosa desastrosa, ¿no es cierto? Que se ha tenido que tener más cuidado. Entonces no es lo mismo construir en Trujillo que construir en Lima. Todo eso finalmente se va a reducir a un tema que probablemente el alcalde salga de ahí. El que menos hablaba en la mañana, habló Acuña, habló el ministro de Transporte, habló el ministro de Salud. ¿Qué tienen que hacer ahí en el tema? Yo sí sé lo que tienen que hacer. Como quieren que... y comenzaron a atacar cualquier cantidad a Carlos Newhouse, que ha estado a cargo después de haber dejado los Panamericanos, es algo de presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales. Entonces han metido el tema político ya en la tarde, y a propósito vamos a hablar de política también, esto es política, han metido el tema político, se han aparecido 4 ministros, la presidenta ha hablado en su discurso en el Pentagonito a propósito del aniversario del año 95 de la batalla del combate que se tuvo con el Ecuador. La cosa es que el tema lo están queriendo politizar por ahí. Y el que menos ha hablado y que ha debido de hablar, porque es el más responsable, es el alcalde de Trujillo. Él es el que prácticamente no ha dado la cara, sino solamente para balbucear un rato en la mañana 4 cosas que ni se le ha entendido. Ni se le ha entendido. El que más le ha defendido ha sido el ministro de Defensa, que es el que ha hablado que estamos trabajando, que no sé cuánta cosa más. Y todo porque ahí hay una alianza que cogobierna. Ese es el tema. O sea, desviar el tema por allá, tratar de defender a Acuña, porque finalmente este es un alcalde de Acuña. Este es un alcalde de Acuña y allá ha estado Acuña también balbuceando un par de cosas que no se le han entendido, cuando el asunto era así de claro. ¿Se ha tramitado el certificado de defensa civil? Sí, se ha tramitado. Se ha pasado estas etapas, se ha tenido estos 8 planos. Aquí está el de estructuras, aquí está el de electricidad, aquí está el de conexiones, qué sé yo, ¿no?
presentar en su momento y directamente esa certificación, y entonces voltear el tema y decir que todo ha sido dado bien hecho, pero eso no ha ocurrido. Entonces va a traer esas responsabilidades. El tema es municipal, no es del gobierno nacional ni es del gobierno regional. El otorgamiento del certificado de defensa civil, que antes estaba a cargo de INDECI, ha pasado a las municipalidades provinciales cuando el inmueble tiene más de 500 metros cuadrados. Cuando tiene menos de 500 metros cuadrados, pero ha pasado a las municipalidades provinciales. Cuando tiene menos de 500 metros cuadrados es de competencia de las municipalidades distritales. Y a propósito ya de ello, de diferencia entre municipalidad provincial y distrital, empezamos entonces la exposición diciéndole, en conclusión, este tema tiene para largo, mañana todavía va a seguir siendo la noticia, en estos días todavía van a seguir preguntando sobre las responsabilidades, pero las responsabilidades nosotros las tenemos clarísimas. El alcalde en esa cadena de mando, el alcalde, para ser alcalde, como en algún momento nos dijo Alberto Andrade que está aquí, hay que tener capacidad de liderazgo, ¿no? Hay momentos en que él decía, disculpen la grosería, pero en confianza, decía, Martín, hay un momento en que para ser alcalde o para liderar algo, era entonces, en todo caso su mensaje, hay que tener cojones, decía Andrade, hay que saber liderar. ¿Y cómo no? Si él en esa época luchaba contra lo que era la plaga en ese momento, considerado así, y que el gobierno nacional se lo empujaba para boicotear su buen gobierno municipal en Miraflores y en Lima Metropolitana, le empujaba, hay que decirlo con esa palabra, el comercio ambulatorio y llenaba las calles de la ciudad. Entonces, en el año 91, Fujimori, de quien Andrade era su principal rival o competencia, en el año 97 saca un decreto supremo permitiendo el comercio ambulatorio, convirtiéndolo prácticamente en una actividad permanente, cuando se sabe que por su propia naturaleza el comercio ambulatorio debe ser transitoria. Y Andrade luchaba contra eso. Es clarísimo, es histórico esa madrugada cuando en la avenida Bancay, frente al Mercado Central, decidido ya a desocupar el comercio ambulatorio del centro de Lima, Andrade dice esa madrugada, ¡vamos carajo! Es histórica esa imagen. Ustedes en algún momento, como somistas que son, revísenlo y lo van a ver en los anales de la televisión y en los recuadros, ya que lo tienen como líder aquí, y yo lo he tenido como uno de los mejores alcaldes que ha tenido Lima también. Entonces ya, a partir de ahí, y hecho esa introducción para calentar la tarde, empezamos el tema que se nos ha asignado. Ricardo sabiamente nos ha asignado las funciones del Consejo Municipal, pero con precisión legal, técnica legal, el artículo 9 de la Ley Orgánica y el artículo 157 de la Ley Orgánica habla de las atribuciones del Consejo Municipal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O de repente es una especie de, ¿cómo se llama? Una especie de exquisitez que traigo yo aquí para tratar de diferenciarlo. No. Veamos, miren. En primer lugar, lo que habría que ver es la definición del Consejo Municipal. La ley, la actual Ley Orgánica de Municipalidad, la 27972, define al Consejo Municipal más menos, palabras más, palabras menos, en lo siguiente, ¿ya? Pero la experiencia nos hace definirla mejor. ¿Qué es el Consejo Municipal? El Consejo Municipal es una autoridad, la máxima autoridad del gobierno local. La máxima autoridad del gobierno local, que está conformado, o que es conformado a modo de un cuerpo colegiado, como este salón, ¿no? Como este salón, o sea, no es una autoridad que está compuesta por una persona, sino por varios miembros. Fluctúan, hay consejos municipales, fluctúan, por eso digo, de 5, de 7, de 9, de 11, de 13, de 15, y de ahí de 39 más el alcalde o la alcaldesa, 40 miembros del Consejo Municipal Metropolitano, casi como esta sala en el caso de Lima Metropolitana, del Consejo Metropolitano de Lima. Entonces, el Consejo Municipal es la máxima instancia de gobierno de la municipalidad y es un cuerpo colegiado y funciona como tal. Para poder funcionar colegiadamente, habría que entender dos cosas previamente. En primer lugar, que es un cuerpo colegiado
político. No solamente por definición, sino por su propia naturaleza. Por ejemplo, los que aspiran aquí a ser regidores van a entrar porque el partido, nuestro partido, el partido en el que vayan, nos pone en la lista de regidores que, dicho sea de paso ya, y entrando en un tema electoral a propósito del cronograma o del proyecto de cronograma que ayer ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo se compone, o se define, perdón, como un cuerpo colegiado político porque se conforma políticamente por mayorías y minorías, a partir de que las candidaturas están hechas por listas completas y cerradas. Vamos a coger como ejemplo una municipalidad que tenga 15 miembros y el otro ejemplo para la definición general del Consejo Municipal, y el otro ejemplo va a ser la Municipalidad de Lima que tiene 40 miembros. ¿Ya? Vamos a coger, para ir manejando ahí, diversas formas de accionar que deben tener en cuenta ustedes, los que desean formar parte del Consejo Municipal. El Consejo Municipal, repito, entonces es, por definición, y una primera conclusión sería ahí, un cuerpo colegiado de naturaleza y de condición política, porque está conformado por mayoría y minorías que los partidos políticos logran ingresar a partir de su votación y de la distribución en el conteo de votos que hace el Jurado Nacional de Elecciones de mayorías y minorías. ¿Cómo así? El ganador, así gane por un voto. Por ejemplo, ya estamos en Lima Metropolitana y finalmente los dos candidatos, el nuestro y el rival, llegan y el nuestro le gana por un voto. Hace, digamos, de los 7 millones que tienen que votar en Lima, hace 2 millones un voto y el otro hace 2 millones. Así ganes por un voto, o sea, por eso resalto, así ganes por un voto en elecciones municipales no hay segunda vuelta. En elecciones regionales sí hay segunda vuelta. Esa es la diferencia. En elecciones municipales tú ganas por un voto y ganaste las elecciones. Y al ganar las elecciones, ahí viene nuevamente la vinculación con el Consejo Municipal. El que gana las elecciones municipales tiene derecho, ya por ley orgánica y por la propia ley de elecciones municipales, a contar con la mitad más uno de los miembros del Consejo. La mayoría. La mayoría simple, además, completando la frase de Ricardo. Esa se denomina mayoría simple. Ahora vamos a ver varias diferencias de mayoría, ¿ya? La mayoría simple es la mitad más uno de los miembros del Consejo. Significa varias cosas. En primer lugar, que va a tener el manejo del Consejo Municipal por su votación, si el alcalde, sabiamente, como decía en el ejemplo de Trujillo, si el alcalde lidera, tiene capacidad de liderazgo. Hay que liderar para poder dirigir algo. En algún momento hay que tener la valentía de tomar decisiones e ir para adelante y hacer que el resto nos siga porque se ha tenido la idea originaria y por eso pues se gobierna, ¿no? Por eso finalmente llegas a ser gobierno, porque en algún momento tienes que tomar decisiones contigo mismo y para adelante. Entonces, lidera, tiene mayoría el que gana por un voto y lo puede mantener, y eso debería ser lo normal, los 4 años. Pero en la práctica eso no ocurre. Los regidores se comienzan a pelear con el alcalde y comienza el alcalde a perder mayoría y no puede haber cosa peor cosa que le pase a un alcalde que pierda la mayoría en su consejo municipal. Y lo puede perder por varios motivos, ¿no? Porque se van retirando de a pocos, porque van encontrando otros intereses, porque en efecto tienen otros intereses, pero ahí está pues la sabiduría de escoger bien y hacer bien las listas. A propósito de que últimamente nos vienen criticando muchísimo por tener este parlamento horroroso, voy a decir, ahí me va a quedar, horroroso, hay que elegir mejor. Claro que sí, yo también digo, ahí cada vez que me entrevistan, la frase esa que siempre dicen, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, es parcialmente cierta, le digo yo siempre a los periodistas. ¿Por qué? Porque en el sistema electoral peruano, nosotros, el pueblo, el que finalmente vota, tiene, no la última palabra, es el último eslabón de la cadena.
el último eslabón de la cadena. Finalmente nosotros aparecemos a poner nuestro voto, ahí cuando ya el 5 de abril del 2026 o el 7 de octubre del 2026 nos presentan a nosotros, este es el closet, acá están los ternos, que tienes que poner uno de estos 4 ternos para elegir, o tienes que elegir uno de estos 4 ternos para poner, tienes que elegir uno de estos 4 o 7 ternos y ponerte. Y es ahí donde recién se nos consulta. Ojalá que se implementen y aquí, democráticamente, las primarias. Ojalá que se implementen y aquí, democráticamente, también las internas, ¿no? Sería bueno volver a esa época en que habían internas y primarias y entonces las bases que son ustedes tenían la capacidad y la fuerza desde un principio por militancia de ganarse un sitio y de hacer carrera política y, cómo no, finalmente ser profesionales de la política, no aventureros de la política como estos 130, con algunas excepciones que hay ahorita en el Parlamento. Estos son unos aventureros. Esos han llegado a legislar como se ve cada día para sí mismos, para ellos mismos, para protegerse ellos, para delinquir ellos y protegerse ellos, para toda la basura que ven ahí, ¿eh? Pero no nos vamos a desviar para tratar de hacer una buena clase, una buena charla. Y si Ricardo me ha traído es porque sabe que no tengo pelos en la lengua y que les voy a decir las cosas como son. Porque yo les podría dorar la píldora, ¿no? El Consejo Municipal es bien bonito, funciona lindo. No, es política y la política tiene sus bemoles. Entonces, regresando al Consejo Municipal, el que gana las elecciones por un voto tiene la mitad más uno de los miembros del Consejo. Pero puede ocurrir también en la práctica que ganamos pues con 52%, con 57%, con 72%. O como Andrade, que en su segunda reelección, en la reelección del 99 para el 2002, tenía 92%. Para alcalde de Lima. Pero bueno, en Chorrillos sí, pero ahí vamos a conversar sobre lo que dentro del 28 estamos invitados a una mesa de trabajo en el Congreso sobre la reelección de los alcaldes y la reelección de los gobernadores. A mí me parece que está bien una reelección. ¿Ya? Hago un paréntesis, me parece que está bien una reelección. El ejemplo de Chorrillos que recuerda Ricardo es 5 periodos tuvo ese alcalde. Y otro tanto tuvo el de Magdalena y otro tanto tuvo, bueno, en Chosica creo que era, ¿no? Chosica, ¿no? Ya bueno, eso es clientelismo político, pues. Eso se denomina clientelismo político. De esa forma, ellos encontraron una llave y una forma de cómo reelegirse permanentemente. Claro, bacán por un lado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hacía, por ejemplo, Miyashiro? Miyashiro trabajaba con la gente de su distrito y trabajaba además por administración directa. No contrataba para que venga un tercero y subcontrate a un fulano de Curucuchuchú y de otro lado. No me estoy burlando de la ciudad aquella que existe, sino de esa manera. Entonces, ¿qué hacía Miyashiro? Contrataba por administración directa, tenía su propia maquinaria y trabajaban los chorrillanos. Consecuentemente, a los 4 años volvían a votar por él, porque tenían la doble satisfacción, siempre dije yo, de vivir en su distrito, trabajar para su distrito y tener su remuneración legítimamente ganada, ¿no? Es una forma, ¿ya? Es una forma. Pero veamos entonces qué hace el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, como es un cuerpo colegiado, es decir, plural, tiene varios miembros, se organiza por comisiones, Las comisiones, dice la ley orgánica, ahorita va a avanzar, dice la ley orgánica, las comisiones se arman por especialidades. Pero en fin, cuando uno llega ya de regidor, las comisiones se encuentran ya normadas o reglamentadas en el reglamento interior del Consejo. Ahí está ya descrita. El alcalde lo puede cambiar, lo propone al Consejo y lo cambia, ¿no?
entonces se pueden armar comisiones que uno quiere o necesita para gobernar bien la ciudad. Es ahí donde se puede aprovechar y de hecho algunos alcaldes lo hacen bien, aprovechan en gobernar bien la ciudad a partir de que arman comisiones pertinentes, vinculadas a la ciudad, vinculados a los que quieren gestionar como alcaldes y finalmente vinculados a lo que los propios regidores también han propuesto, porque bueno es que un consejo finalmente funcione, por ejemplo, hasta para hacer sesiones de consejo en consenso. Es decir, como hacía Andrade. Andrade nos pedía nuestra disponibilidad a todos, que le diéramos 2 o 3 días de disponibilidad para abocarnos al consejo y al trabajo del consejo. ¿Por qué? Porque hay una característica entre el alcalde, mejor dicho, una diferencia entre el alcalde y los regidores. El alcalde tiene un cargo que es a tiempo completo y a dedicación exclusiva, por el cual percibe una remuneración, una renta de 5ª categoría, aprovecho ya para decirles, es decir, un sueldo, ¿ya? Mientras que los regidores trabajan a tiempo parcial, a modo de conformación de comisiones de trabajo, tienen la obligación de asistir solamente al consejo, ni siquiera a sus comisiones, y por ese trabajo perciben dietas que son consideradas rentas de 4ª categoría, no de 5ª categoría. Segunda conclusión, tercera conclusión creo. El alcalde tiene un sueldo, los regidores tienen dietas, no sueldo. Consecuentemente el regidor puede tener un trabajo y además puede ser docente universitario. ¿Me dejo entender? Pero tendría que 3 percepciones. Claro, una como regidor, otra como trabajar para el Estado en cualquier entidad pública y aparte la excepción que da la Constitución, que es la docencia. No como esta criollada que han hecho los congresistas, los militares, ¿no? En su propia comisión, donde de 12, 7 son militares, se han dado una segunda percepción sinvergüenzamente, ¿no? Bueno, pero ya, no vamos a regresar al Congreso otra vez, les prometo. ¿Ya? Entonces, esa es una primera diferencia sustancial. De modo que cuando les vengan a querer confundir, diciendo de que el regidor tiene un sueldo, no te equivocas, el regidor no tiene un sueldo, el regidor tiene una dieta, que es como que perteneciera a un directorio, y va al directorio, y por estar en el directorio, percibe esa dieta, por asistir a ese directorio, percibe esa dieta, porque en efecto, además la Ley Orgánica de Municipalidades dice, el regidor tiene derecho a percibir dieta por asistencia efectiva a las sesiones de consejo. ¿Qué significa ello? Que si falta, como mis alumnos, ¿no? Yo con mis alumnos empleo ese concepto. Tú vas a tener nota de asistencia solamente por asistencia efectiva. Acá no vale tardanzas, que el ómnibus se cayó, que el techo se rompió, no. Asistencia efectiva a las sesiones de consejo, le digo a mis alumnos, asistencia efectiva al salón de clase. Por asistencia efectiva tienes derecho a dietas. En la práctica, y de una vez vamos entrando en el tema, está pasando serios problemas con los regidores. Los regidores tienen dificultades para desempeñar su función fiscalizadora. Dicho sea de paso, el alcalde tiene funciones ejecutivas y administrativas, mientras que los regidores tienen funciones legislativas, normativas y de representación. ¿Ya? De representación, es decir, representar a su pueblo, a la población, al distrito por el cual salieron, a la provincia por el cual salieron. Y después, funciones fiscalizadoras y normativas, mientras que el alcalde tiene las funciones ejecutivas y administrativas. Meterse en funciones administrativas y ejecutivas, según lo normado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es causal de vacancia para los regidores. ¿Qué ha pasado el año pasado? ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Salió una ley para fortalecer la capacidad fiscalizadora de los regidores. Salió una ley que traía aparejado también un presupuesto que se ha dado, que se ha otorgado, y se encargó a la Contraloría, a través de la OSI, de la Oficina de Control Interno, de verificar y fiscalizar la buena ejecución de esas dietas. En la práctica,
ha llevado a perder la cabeza a algunos regidores y a ser vacados. Han habido ya, entre que salió esta ley, más o menos en enero, febrero del año pasado, entre junio y hace una semana, ya deben haberse vacado fácilmente unos 20 regidores a nivel nacional por haberse metido en asuntos administrativos y ejecutivos. ¿Qué pasó? A falta de asesoría. Se han comenzado a meter ellos con ese presupuesto a tratar de tener entonces asesores de diferente tipo, percepciones de diferente tipo, movilidad para ir a hacer su fiscalización, alquileres de movilidad para ir a hacer su fiscalización. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero el asunto es que, como los regidores no pueden meterse en temas administrativos ni ejecutivos, lo que corresponde hacer es que, como está dicho en la Ley Orgánica de Municipalidades, se organizan a partir de la Secretaría General. La Secretaría General, específicamente él o la Secretaria General o Secretario General, es el área usuaria y tiene que ser el área usuaria y convertirse en el ejecutor del tema administrativo. Los regidores no tienen, no pueden y no tienen por qué hacerlo, como en la práctica ha ocurrido. Lo siguiente, causales de vacancia que se han concretado vacándolos a los regidores. Han hecho órdenes de servicio, han hecho pedidos, han ejecutado gastos por encargo, han ido a hacer fiscalización equivocada. Cuando dice que el regidor tiene función fiscalizadora, la fiscalización es hacia el interior de la gestión municipal, hacia adentro de la propia gestión municipal. Artículo 10, numeral 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esa fiscalización es la que pueden hacer los regidores. Repito, artículo 10, cuando repito algo es porque quiero que tomen nota. O sea, yo no agarro la ley y me voy desde el artículo 1 hasta el artículo 56 que habla sobre los regidores, si no les aburro. Pero cuando agarro algo y especifico 2 veces y preciso 2 veces es porque tienen que tomar nota y ese par de artículos van a tener que consultarlos en algún momento. Artículo 10, numeral 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice: los regidores llevan a cabo su función fiscalizadora de la gestión municipal. Significa hacia adentro de la gestión municipal, hacia las áreas, gerencias, subgerencias, dependencias, organismos, lo que fuese, pero hacia adentro. No equívocamente, como ha estado ocurriendo, a partir de tener dinero, de irse a fiscalizar a los administrados, como decimos técnicamente, o a los vecinos de la ciudad, o al comercio de la ciudad, que en la práctica ha ocurrido, a convertirse en la práctica o a subrogar en la práctica al gerente, subgerente, cuadrillas, como le llaman, o organizados por sectores de fiscalizadores, trabajadores municipales que ejercen la función de fiscalización de licencias de funcionamiento, de fiscalización de certificados de defensa civil, de fiscalización de ejecución de obras, de fiscalización de conformidad de obras, de ese tipo de cosas. En la práctica ha estado ocurriendo ello. Ha sido patético, por ejemplo, la vacancia de la regidora de San Isidro de esta gestión, que se ha ido sucesiva y recurrentemente a ver si la peluquería, donde se cortaba el cabello y se embellecía supuestamente la alcaldesa, tenía licencia de funcionamiento. Tenía autorización para el estacionamiento de los carros en la vía pública, en su frontis del peluquero. A ver si su licencia de funcionamiento no estaba vencido, si su certificado de defensa civil no estaba vencido. A verificar. Ella dice que estaba fiscalizando. Y como la ley trajo aparejado la necesidad de que si usas dinero para fiscalizar con presupuesto, tienes que dar cuenta semestralmente a través de una página que la OCE ha diseñado a la Contraloría, pues ella también dio cuenta de que había ido un par de veces a la peluquería del señor a verificar, a hacer labor de fiscalización. Cuando ya se vio confrontada, no en primera instancia, en la vacancia, sino en segunda instancia, en el Jurado Nacional de Elecciones,
quiso retroceder, pero ya era muy tarde, como cuando vacamos a Muñoz, a Jorge Muñoz, que fue alcalde de Lima, idénticamente, él quiso retroceder al último, quiso retroceder sobre sus pasos. Y en el derecho sancionador, y esto es derecho sancionador, no hay forma de retractarse una vez cometido el hecho que merece la sanción por el principio de tipicidad y por el principio de legalidad. No hay forma. ¿Por qué? Porque es como el delincuente que va, asalta un banco, pongo yo ese ejemplo siempre, asalta un banco, llega la policía en un patrullero, el delincuente está fugando, la policía le comienza a perseguir y el dinero que se están robando, ¡fum!, lo tira, se arrepiente, lo tiran y como que lo devuelven y sigue. Y consecuentemente ya es inocente, ya no cometió delito, ya no es pasible de sanción. No es así. Así pasó con esta regidora y así pasó con Muñoz, Jorge Muñoz, cuando fue vacado. Lo repito y lo voy a repetir siempre, porque Muñoz aprendió mal las lecciones en Somos Perú y llegó a ser alcalde de Lima y por soberbio fue vacado. ¿Ya? ¿Qué pasó con la regidora de San Isidro? Verificó, fiscalizó, etcétera, todo lo que les dije. Y en primera instancia, porque justamente es un cuerpo político, el Consejo Municipal vota, yo siempre digo, y no digo mal, y no estoy insultando, el Consejo Municipal, como es político, vota por consigna política. Si hay los votos a favor de la vacancia, habrá autoridad municipal vacada en primera instancia. Si no hay los votos por diferentes formas como se manejan los votos, no habrá autoridad vacada. No se llegará a los 2/3 que se necesita para vacar una autoridad en primera instancia. Pero ya ante el Jurado Nacional de Elecciones en vía de apelación, el tema se vuelve eminentemente técnico y legal. Ahí no entra el análisis de que, por ejemplo, en muchos casos veo que para todo, y está bien, porque así se organiza el Consejo, los regidores a través de sus comisiones hacen dictámenes. Muy bien, porque los regidores tienen la facultad y la potestad de hacer 3 tipos de documentos. Dictámenes, que son los más importantes, informes y pedidos. Esos 3 tipos de documentos. Elaboran en comisión o individualmente. Dictámenes, informes y pedidos. Pero cuando hay vacancias, ¡oh milagro! ¡Oh sorpresa! Los regidores no dictaminan en la mayoría de las municipalidades. Se hacen de la vista gorda. Miran para allá, no hacen nada. Y en el consejo hablan cualquier cosa. Menos la cuestión técnica. Cualquier cosa. Mi papá estuvo borracho, pues. Así dice un regidor el otro día en Chorrillos. Y porque además el jurado dice ahora, los regidores en un tema de vacancia tienen que votar a favor o en contra, no pueden abstenerse. Y además tienen que sustentar su voto. Entonces se paró un regidor en Chorrillos y digo, mi papá estuvo borracho, pues por eso mi voto es a favor. Ya, listo. O sea, el colmo no tiene sustento. Por eso, pues, ¿no? Votan por consigna. Está mal, ¿ya? Hay que corregir eso. En el jurado ya no. Se entra al análisis del hecho imputado, la legislación aplicable al caso, el test que tiene el jurado que siempre aplica, es decir, la jurisprudencia que siempre aplica el jurado, versus los elementos que calcen en esa jurisprudencia y se cumplan. ¿Qué comenzó a decir la regidora? Pasaba por ahí de casualidad y entré. Estaba bicicleteando con mi esposo y entré. Y ciertamente, algunas cosas eran medianamente ciertas. Llevaba cámara acá, en su casco, eso es lo que no dijo. Que llevaba una cámara puesta aquí. Ella y otra su esposo, puesta acá. Hacer preguntas. ¿Su licencia? ¿Dónde está? ¿Su certificado? ¿Dónde está? ¿Su autorización de estacionamiento? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Yo le llegué a decir al Jurado Nacional de Elecciones en ese caso, ¿se imaginan tener 18.838 regidores por las playas, por las calles, plazas, parques, calles del Perú, haciendo fiscalización administrativa, siendo políticos? ¿Se imaginan? Por un momento, señores miembros del jurado, ¿se imaginan que eso ocurra? Estaríamos ante el mundo al revés, pues. Porque el regidor es político, no es técnico. No puede hacer una fiscalización de este tipo.
sino de la otra que le mandan a hacer, la fiscalización política. La fiscalización, en suma, la fiscalización del regidor es de tipo política. La fiscalización del regidor no puede ser de tipo técnica. ¿Dónde está tu licencia? A ver, ¿está vencida o no está vencida? ¿Qué es eso? Ah, no, y ahí hay un caso patético, mucho más patético en Iquitos, ¿no? Se han ido a medir en dónde están los camiones que recogen la basura del proveedor del servicio de limpieza pública. Y si el sitio donde guardan esos camiones es del suficiente tamaño como patio de maniobras para el giro de cada camión. Y como no tenían con qué medir, midieron con sus pasos. ¿Sí? Porque una de ellas, de las tres que fueron, dos mujeres y un hombre, decía que su paso midía 1 metro. Y no llegó a encontrar 12 metros. Consecuentemente hizo su informe para el consejo. Patético, ¿no? No se metan en esas cosas, porque la fiscalización que realizan los regidores es de la gestión municipal, es hacia adentro de la propia gestión municipal. Claro que ahí hay cientos de respuestas y experiencias vividas también. No es fácil llevar a cabo una fiscalización hacia el interior de la gestión por parte de un regidor. No es fácil, nada fácil, absolutamente. ¿Por qué? Hay una sola respuesta. Porque la ley municipal o la ley orgánica de municipalidades o la legislación en general es alcaldista. Ese es el término, alcaldista. Defiende, protege y acompaña al alcalde en el 99.99% de su gestión. Y es bien difícil porque inclusive se llegó a cambiar, ¿no? Ahora tienen que pedir en consejo para que les entreguen los documentos, para que lleven a su comisión, analicen en su comisión, vean en su comisión que hay fallas y se dictamine y se regrese al consejo para tratar de sacarlo a través de una votación. Entonces, toda esa vuelta y ese vericueto largo y grande termina disuadiendo al regidor, cuando no cansándolo de poder hacer una fiscalización correcta, una fiscalización buena que le permita. ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? ¿Podría hacerle correr de acá? Nicolás, a ver, hay que hacerle correr un tecladito para seguir con este tema y entrar a la parte ya central para terminar. Adelante. Los regidores en su normativa tienen derecho también de presentar proyectos. Siempre apuntando hacia adelante. Pero acá, no, todos de la cachita. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál me dice? Ya. Un minutito, amigo, no te preocupes, ahorita contesto. Oh, no. Ya, había una pregunta. Los regidores... Entre sus atribuciones tenían derecho de presentar proyectos. Sí, proyectos de ordenanza, de cualquiera de las tres formas o normas que puede sacar adelante el Consejo Municipal. Ordenanzas, acuerdos y... Ordenanzas, acuerdos y... Ordenanzas, acuerdos y resoluciones de consejo. Esos tres tipos. En cualquiera de los casos, sobre todo cuando se trata de una ordenanza, hay que preparar previamente un dictamen que luego se convierte en la ordenanza en detalle. Sí, la respuesta sería sí. ¿Cuál es la preocupación que tiene usted? Digamos, si todos los regidores presentan proyectos en ese sentido, o no presentan proyectos normalmente los regidores. Sí presentan proyectos, sí pueden presentar proyectos normativos o de fiscalización también. En cualquiera de esas tres formas en que norma el Consejo, repito, a través de ordenanzas,
a través de acuerdos de consejo o a través de resoluciones de consejo. Vamos a ver entonces en ese orden. ¿Derogatorias de ordenanzas tienen atribuciones? También, claro que sí. Pero vamos a ver primero en qué consiste cada uno de esos tres tipos de normas. Las ordenanzas, ustedes ya lo habrán escuchado en alguna clase del transcurso del día de hoy. Las ordenanzas son las normas de mayor jerarquía que tiene todo gobierno local. Lo aprueba el Consejo Municipal, tiene rango de ley, de acuerdo con lo normado en el artículo 200 de la Constitución, numeral 4. Ahí hay una explicación. Tiene rango de ley, ¿dónde? En el distrito o en la provincia de la cual se trate, no a nivel nacional. Obviamente no se compara con una ley, no estamos hablando de que tiene mayor jerarquía que una ley. Tiene rango de ley en el distrito y en la provincia en el que se aprueba y se pone en vigencia. Significa que solamente mediante una acción de inconstitucionalidad podrías dejarla sin efecto, acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o dentro del plazo de ley para impugnarlo como un acto de gobierno, porque eso es lo que es. Los tres tipos de documentos o las decisiones que toma el Consejo son actos de gobierno. ¿Por qué? Porque lo da una instancia de gobierno que es el Consejo Municipal, porque también hay actos administrativos en los cuales, por ejemplo, los regidores no pueden participar, que es una facultad de la administración misma del Consejo Municipal. Entonces, de esas tres formas pueden presentarse proyectos. Cuando se trata de una ordenanza, en efecto, primero hay que hacer un dictamen, convertirlo a este dictamen que tiene tres partes. Una primera parte, la introducción; una segunda parte, el cuerpo principal y de análisis del dictamen; y una tercera parte que son de análisis del dictamen, y una tercera parte, la conclusión, que se termina convirtiendo en la fórmula legal, decimos los abogados, del dictamen mismo, es decir, en la parte del cuerpo normativo de la ley, de la ordenanza. Idénticamente, en el caso de un acuerdo de consejo, que es más pequeño y es puntual y aprueba más bien las ordenanzas, idénticamente también en las resoluciones de consejo, idéntica y excepcionalmente. ¿Por qué? Porque las resoluciones aprueban cuestiones administrativas y excepcionalmente se pueden meter en cuestiones administrativas el consejo en su conjunto, no el regidor individualmente, porque si no se mete en funciones ejecutivas o administrativas cuando no le corresponde tener esas funciones ejecutivas y administrativas. La ley permitía, tener un presupuesto y en efecto tener asesores. Pero lo que no decía la ley, y no lo podía decir porque contradice la ley orgánica de municipalidades, es que los regidores podían ser área usuaria o podían hacer el pedido o directamente intervenir en elegir y en definir quién va a ser el asesor o la persona que se contrate o la movilidad que se contrate o los bienes que se compren. Es decir, ejecutar propiamente dicho la compra del bien o la prestación del servicio. Para eso hay un área usuaria siempre en la administración. Y los regidores en todas partes, el Consejo Municipal en todas partes, trabaja y se organiza a través de la Secretaría General. La Secretaría General viene a ser como una especie de jefatura que organiza, representa y distribuye el trabajo a los regidores. Por eso el secretario general tiene que ser una persona capaz de trabajar, de saber trabajar la organización en comisiones de los regidores y capaz de ayudarle a dirigir la sesión de consejo al alcalde o a la alcaldesa, de modo que no tengan errores. Una vez que esté en el consejo, sin perjuicio de ello, el consejo municipal, cuando sesiona, primero, las sesiones de consejo son de tres tipos: las sesiones ordinarias, las sesiones extraordinarias y las sesiones solemnes. Solamente las sesiones ordinarias son las sesiones que pueden ser pagadas con dietas, percibidas con una remuneración. Las sesiones extraordinarias son aquellas que las convoca el alcalde o la alcaldesa por una cuestión
extraordinaria y puntual que necesita tocar, o cuando lo piden los 2/3 del total de miembros, de los regidores miembros del Consejo, lo solicitan, lo piden al alcalde y entonces se tiene que convocar a la sesión extraordinaria. La diferencia entre una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria, que está más abajo, es que la ordinaria tiene todos los estadios que debe tener una sesión. Despacho, informes, pedidos, orden del día, ¿cierto? Repito, despacho, informes, pedidos y orden del día. En la sección despachos se da cuenta y conocimiento de toda la documentación que pueda haber llegado al Consejo. En la sección pedidos, en efecto, los regidores por escrito o verbalmente pueden hacer algunos pedidos. En la sección informes deben llevar a cabo sus informes verbales o por escritos también. No tienen ningún impedimento en ese sentido. Y en la sección orden del día es a la cual se llega porque el que dirige la sesión, que normalmente debería ser el alcalde o la alcaldesa, porque la ley dice que el alcalde convoca, preside y dirige la sesión y cierra también la sesión normalmente, pero puede dejar encargado a un regidor de su confianza, de su confianza, dice ahora la ley, no necesariamente al teniente alcalde, la encargatura de actos políticos como este. Y entonces a la orden del día llegan aquellos documentos, casos o asuntos o temas que se ha decidido porque el que lo dirige lo ha decidido así, valga la precisión, la redundancia, o porque la mayoría de los regidores siendo consultados lo ha decidido que así sea. Y es la parte de la sesión de consejo más importante que hay en el desarrollo de una sesión de consejo. La sesión orden del día. Es tan importante que en la Municipalidad de Lima, por ejemplo, se acostumbra a que si el regidor llega antes de la sesión antes de la estación de orden del día, tiene derecho a percibir sus dietas, porque se firma una pequeña planilla. Si el regidor llega cuando ya empezó el estadio de la orden del día, estará presente, pero no podrá cobrar sus dietas porque ya no podrá firmar la planilla que corre durante la sesión para ser firmada como asistencia que se ha dado previa a la estación de orden del día. ¿Ya? Entonces, la estación orden del día es la más importante, es donde finalmente se configura si el regidor ha asistido y si en efecto, como dice la ley, tiene derecho a percibir una dieta que es el equivalente de la asistencia a una sesión de directorio y por el cual puede percibir entonces dicha dieta al final del mes en un máximo, dice la ley orgánica, de 2 dietas pagadas por sesión, con un tope que ahora vamos a comentar, que en verdad es arbitrario y que no ha logrado moverse de ahí porque la Asociación Nacional de Regidores y no sé cuánto más, inmenso nombre por gusto, no ha sabido tramitar y manejar bien el asunto desde hace mucho tiempo. Eso data, el tope y el estancarse en ese monto ridículo que reciben los regidores en todas partes del país, data de hace muchísimo tiempo cuando salió la ley que reglamentó el artículo 39 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 39 de la Constitución? El artículo 39 de la Constitución habla de los altos funcionarios y la jerarquía de los altos funcionarios del Estado, empezando por el presidente de la República. ¿No? Muy bien, salió esa ley en la época de Toledo, de desarrollo constitucional del artículo 39, se desarrolló la ley y se cometió el error de incluir ahí a los regidores cuando claramente hace un momento yo les expliqué que los regidores no perciben una remuneración, sino una dieta. Y la diferencia que hice no es mía, es de la SUNAT. La SUNAT ha dicho hace mucho tiempo también, mucho antes de desarrollar, de sacar esa ley de desarrollo constitucional del artículo 39 de la Constitución, la SUNAT dijo
El alcalde tiene una remuneración, un sueldo, renta de quinta categoría, ley general del impuesto a la renta. El regidor tiene una dieta que percibe solamente por asistencia efectiva a la sesión de consejo. Si no va, no la percibe. Es una renta de cuarta categoría, no tiene doble percepción. Tampoco entra a jugar ahí la confusión en las que nos quiso llevar Muñoz cuando se defendió de su vacancia, y les voy a narrar brevemente esa jurisprudencia porque es aleccionadora, ¿ya? En primer lugar, que se trataba del alcalde de Lima. En segundo lugar, primera vez que se vacaba a un alcalde de Lima Metropolitana, es decir, al alcalde más importante del país. Primera vez. En tercer lugar, ustedes recordarán que en el periodo pasado, cuando empezó nomás el periodo, hubo un aniego en San Juan del Lurigancho, en esta avenida grande y conocida. Sedapal se desbocó y generó un aniego inmenso. Una tubería de agua. Exacto, el 13 de diciembre, perdón, el 13 de enero. Se generó todo esto, salió el alcalde, le gustaba la peliculina, y a Muñoz también le gustaba la peliculina. ¿Qué hicieron? Pusieron unos baldes volteados encima del charco y pisando ahí como dos danzarinas de ballet, dijeron: acá estamos, yo voy a entrar al directorio de Sedapal porque el pueblo no tiene quien lo defienda, así que su alcalde lo va a defender, dijo Muñoz. Muy bien, muy bien. Entró al directorio de Sedapal. Pero ¿qué pasa con la definición? La causal de vacancia que se le aplicó a Muñoz está normada en el inciso 10, en el numeral 10 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué dice el numeral 10 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades? Dice: es causal de vacancia por sobrevenir, escuchen bien, por sobrevenir una de las causales que le impediría ser candidato. ¿A quién? A cualquiera que quiera postular, para alcalde o para regidor. Así es, por sobrevenir una situación de hecho que le impediría ser candidato. ¿Qué hizo Muñoz? Muñoz hizo exactamente eso. Se metió al directorio de Sedapal y entonces estuvo en uno de los impedimentos que, si estaría en campaña o postulando, no le hubiesen permitido postular. ¿Qué dice la ley? La ley dice que no se puede postular a un cargo público de ese nivel si es que se pertenece o se es miembro de un directorio de una empresa del Estado o de una empresa privada, se forma parte de ese directorio, hay que pedir licencia o hay que renunciar. Obviamente la gente pide licencia y si sale electo ya renuncia. Muñoz no era el caso, entonces pidió solamente licencia en el estudio Muñiz, donde trabajaba a cargo de los asuntos municipales. Tremendo estudio, ese estudio tiene 380 abogados, es el estudio más grande del Perú. El estudio Muñiz, donde Muñoz estaba a cargo de los temas municipales cuando no era autoridad municipal. Muy bien, entró al directorio de Sedapal y entre marzo y mayo del 2021 asistió a 4 directorios. Asistió a 4 directorios de Sedapal. Muy bien, asistió, cobró sus dietas. Los que solicitábamos la vacancia, porque yo les estaba acompañando nomás, todavía no era el abogado, los que solicitábamos la vacancia, nos empeñamos con Sedapal en pedirle la documentación respecto de la asistencia y de lo que se trató y de lo que cobró Muñoz en el directorio de Sedapal. Y Sedapal, cerrazón total, no nos daba la documentación. Es más, no era noticia el procedimiento de vacancia de Muñoz, porque Muñoz tenía comprado los medios de comunicación y nadie informaba sobre ese tema. Nadie, absolutamente nadie. Y no nos daban la documentación. Avanzamos en primera instancia ante el Consejo Municipal Metropolitano y perdimos 32 votos en contra de la vacancia, 7 votos a favor de la vacancia y él se abstuvo. Fuimos en apelación al jurado, eso fue en abril, en julio, fuimos en apelación al jurado subió en noviembre y el jurado tiene 30 días para resolver. El jurado se puso a analizar el tema, no nos daban la documentación, pero felizmente antes de la apelación
finalmente por el camino de la solicitud, de acceso a la información, Sedapal nos tuvo que dar toda la información. Y nos dio hasta de más. Nos dio inclusive cuánto cobró, cómo cobró, dónde cobró y sobre qué temas y aspectos cobró en esos 4 directorios. Y Muñoz se seguía negando. Primero dijo, no cobré las dietas. Primero dijo, primera mentira, no cobré las dietas. No cobré y había que probar que cobró. Finalmente Sedapal nos dio que sí cobró las dietas. Dijo, y después dijo, cuando nos dieron la documentación, ¿cómo probamos que Muñoz había cobrado? Si ese es un asunto absolutamente privado. Sedapal nos había dado hasta un voucher que un viernes Muñoz se acerca a un cajero y saca 200 soles de esa cuenta que le había abierto Sedapal en el Banco de la Nación para pagarle sus dietas. Ahí estaba la prueba. 200 soles de lo que tenía acumulado, porque por cada asistencia a la sesión de consejo cobraba 3.750 soles, es decir, asistió a 4. Cuando le presentamos la solicitud de vacancia dejó de asistir, eso sí es verdad, dejó de asistir, por eso él decía, no asistí, sí asistió, acá están las 4 sesiones. No cobré, sí cobró, acá está el voucher que hizo de efectivo. Después dijo, devolví la plata. Así, devolví la plata. Entonces, cuando llegue el día de la vacancia en el jurado, tempranísimo nomás sale la resolución. Informamos, me acuerdo, un lunes, y el día miércoles sale la resolución y tempranísimo comienzan a llamar los medios de comunicación. Y era raro, pues, ¿no? O sea, yo estaba trabajando tranquilo y el tema era ese. Se estaba tocando en ampliación de noticias que acababa de publicar el Jurado Nacional de Elecciones en un comunicado que había vacado a Muñoz. En verdad no era un comunicado, era la tablilla, porque primero el jurado saca la tablilla de la votación. Dice, fundada, infundada o nula, que la apelación. Nosotros habíamos apelado y aparecía en el renglón de la vacancia de Muñoz, fundada nuestra apelación. Entonces estaba vacado, lo que faltaba que salga era la resolución. Entonces nos comenzaron a llamar y a él también, y ahí se explicó y nos comenzaron a preguntar, ¿por qué razón le vacaron a Muñoz? Decía Radioprogramas, si él no cobró las dietas. ¿Sí cobró? Acá está. ¿Por qué razón le vacaron a Muñoz si él devolvió la plata? Devolvió la plata. Un momentito. El hecho que configura la vacancia ya se había dado, con la sola asistencia del señor Muñoz a la sesión de directorio de Sedapal, porque la ley orgánica de municipalidades dice que la función de alcalde es a tiempo completo. Entonces su abogado dijo, no, pero Muñoz también es el gobernador o presidente, entonces presidente regional de Lima Metropolitana, y él se rige por la ley orgánica de gobiernos regionales. Y fuimos a la ley orgánica de gobiernos regionales y el artículo 30 complementaba lo que la ley orgánica de municipalidades dice. A tiempo completo, la ley orgánica de gobiernos regionales decía a dedicación exclusiva. Se juntó los dos conceptos que usa el derecho laboral para algunos trabajadores, trabajador a tiempo completo y a dedicación exclusiva, como por los altos cargos del Estado, ¿no? La presidencia de la República, etc. Se juntaron. Entonces ya se quedaron sin argumentos y dijeron entonces, pero devolvió las dietas. No hizo efectivo, las devolvió. Entonces dijimos ahí, un momentito, lo que ha pasado aquí es que ya se configuró con el hecho y el comportamiento del señor Muñoz de solamente asistir a los 4 directorios o sesiones de directorio de Sedapal, se configuró la causal de vacancia y consecuentemente la vacada en el cargo. Si después dice que devolvió las dietas, se está arrepintiendo, como el ladrón que entra, asalta un banco y cuando la policía le comienza a perseguir, devuelve o tira el botín por arrepentimiento y piensa que eso le hace inocente. No, en el derecho sancionador, una vez consumado el hecho, no hay marcha atrás. Lo que hay es arrepentimiento y en todo caso una rebaja de la pena y de la sanción. Pero como en la vacancia, o te vacan o no te vacan, Muñoz fue vacado. Ese error
un alcalde no lo puede cometer, y el error que no puede cometer el regidor es meterse en funciones ejecutivas y administrativas que a continuación vamos a ver. El artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice más o menos así: los regidores no pueden desempeñar funciones ejecutivas y o administrativas bajo sanción de nulidad. Cualquier acción de tipo ejecutivo o administrativa debe ser considerada nula. Dice, acá está, segundo párrafo: los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros del directorio, gerente u otro de la misma municipalidad, de la misma municipalidad o de las empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todo acto que contravenga esta disposición es nula y la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor. Ahora bien, jurisprudencia hay basta, cualquier cantidad de jurisprudencia. La más patética, vamos a empezar por la más patética, ¿ya? Había una vez un regidor, llegó a regidor habiendo sido trabajador de la municipalidad. Como trabajador de la municipalidad, vamos a redondear cifras para entender, ¿ya? Como trabajador de la municipalidad ganaba 2.000 soles. Llega de regidor y sus dietas ascendían a, si asistía a las 2 sesiones de consejos, sus dietas eran de 4.000 soles. Dejó de ser trabajador municipal y juramentó como regidor. Avanzó la idea hasta que llegó el 15 de marzo del 2007 y Alan García, en un acto absolutamente demagógico, sacó un decreto supremo, el 0015 del 2007, y estableció un tope a la dieta de los regidores, que estas no podrían ser, y ahí se ha quedado estancada. Miren, 15 de marzo del 2007, han pasado 18 años, y no se puede doblar el tema porque la asociación de regidores ha ido por mal camino. Primero contrató a Vallerreste, que no sabía nada de municipal, y no logró absolutamente nada, cuando Vallerreste todavía podía litigar. Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a lo siguiente. Los regidores, en efecto, dice esa ley, no pueden tener como dieta o como cualquier otra percepción más allá del 30% de la remuneración del alcalde. El anteaño pasado, octubre del anteaño pasado, sale una ley y libera ese tope para los alcaldes. Y como a los alcaldes les venían pagando de acuerdo con la cantidad de población, me equivoco, no es de la cantidad de población, sino de la cantidad de electores que tiene su jurisdicción distrital o provincial, le pagaban una remuneración, digamos, como 3.000 soles. La dieta de los regidores no podía exceder el 30% del total de esos 3.000 soles de remuneración del alcalde. Bueno, en octubre del 2023 volaron ese tope y subieron a los alcaldes. Los regidores creyeron, vía interpretación, de que automáticamente ellos también subían con el tope hasta donde subía la remuneración del alcalde, y no fue así. Se consultó de varias formas y de diversas maneras al propio Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía, a través de el funcionario dueño de la plata, que es el director de presupuesto público, el director general de presupuesto público, cargo importantísimo, él es el dueño de la plata, respondió ante una consulta si en efecto esa liberalidad que se dio al tope que tenía la remuneración de los alcaldes hasta como un máximo de la cantidad de electores que tenía su jurisdicción, también operaba para los regidores. Dijo no puso ahí, pero lo que explicó era que generar esa alza en la dieta de los regidores, imagínense, estamos hablando de 18.438 personas, que son la cantidad de regidores que existen a nivel nacional, contando las 1.871 municipalidades que existen en el país. Generaba, dijo el director de presupuesto público, inflación. Iba a generar inflación.
No, pues no representa ni la mitad de un punto porcentual del PBI, absolutamente, ¿no? Entonces, fue una demagogia, plantó el tema ahí, y hasta la fecha, ni la asociación ni nadie, porque van y tocan puertas equivocadas, consiguen nada. Han estado con los congresistas, la vez pasada los vi pasearse por el Congreso. Nadie sabe darle la fórmula porque el error inicial está en que los regidores han sido incluidos en la Ley de Desarrollo Constitucional, artículo 39 de la Constitución, en la ley de desarrollo de ese artículo, como si fueran altos funcionarios del Estado y como si percibieran, ese es el error más concreto, una remuneración. No, los regidores no perciben una remuneración, perciben una renta de cuarta categoría, una dieta. En ningún momento, nunca han debido estar ahí. Y la acción de inconstitucionalidad es contra ese extremo de la ley. Punto. Y se soluciona. Y al quitarnos de ahí, nos va a sacar de este tope perverso que se ha quedado establecido y estancado ahí. Bueno, en algún momento, cuando la asociación piense bien y haga bien las cosas, va a terminar de creer en ello y en efecto ir a través de una acción de inconstitucionalidad y sacar de ahí la categoría, perdón, la denominación de regidor, porque el regidor, repito, recalco, para siempre, para que les quede para siempre, mientras no cambie la legislación, no tiene una remuneración, porque no trabaja a tiempo completo, ni tiene una relación de dependencia, ni tiene un empleador, ni nada que se le parezca. Es una autoridad electa por el voto popular y como tal asiste a las sesiones de consejo a modo de un directorio y por asistencia efectiva a las sesiones de consejo percibe su dieta. Si no asiste, no percibe la dieta. Esta dieta además se parte en dos del total del 30% de la remuneración del alcalde, sin contar el tope que ha sido liberado el alcalde en octubre del 2023. Quedo dispuesto a las preguntas que deseen hacer ustedes, porque seguramente lo que he hecho es un esbozo general de las funciones y atribuciones del Consejo. Gracias, doctor. Como siempre, muy didáctica su participación. ¿Alguna pregunta de los participantes? A ver. Hay otra pregunta en las redes sociales también. Bueno, ante todo, mucho gusto. Me gustó escuchar al doctor. Tendría una pregunta. Adelante, amigo. En el rol de la gestión de alcaldía, quería saber cómo es que nosotros sabemos que se escogen a los gerentes, ¿no? Por ejemplo, hay gerentes de medio ambiente, ¿no? Las gerencias que se dan en los municipios. Porque realmente en los municipios vemos que hay muchas gerencias, ¿no? Gerentes administrativos, gerentes de tal funciones, y eso es lo que nosotros queríamos saber, ¿no? Y cómo se eligen o dónde hay una ley o una norma que se diga, ¿sabes qué? Debes tener 20 gerencias en tal municipio. Gracias. Muy bien, eso no tiene una norma estricta, pero hay algunas reglas que cumplir, ¿no? o que tener en cuenta. Por ejemplo, ya existe siempre, uno se hereda, no inicia con una gestión, eso es lo que creen muchos alcaldes, que con ellos se funda el mundo, ¿no? Eso es lo que creen. Y se convierten a partir de allí en reyesuelos de su distrito, ¿no? Y ahí hay un primer equívoco. No, ya hay un CAG, un PAP, toda la estructura ya está definida. Un cambio de esa naturaleza tiene que pasar por un acuerdo de consejo, tiene que estar acorde con las normas de Contraloría que ahora establece una cantidad y porcentaje, así como requisitos que tiene que cumplir un funcionario de esa jerarquía. Ahora en todas las gerencias y subgerencias están exigiendo título profesional. Si la persona no tiene título profesional, no puede acceder a un cargo de subgerente. Como en la mañana decía, por ejemplo, ¿no? Aquí en este tema, en la cadena de responsabilidad de lo que ha pasado en Trujillo anoche, alcalde que tiene que dirigir y que tiene que haber dirigido y que tiene que haber liderado, gerente municipal, gerente o subgerente de desarrollo, de desarrollo económico, y debajo del de desarrollo económico, el de defensa civil. De la gerencia, de ahí viene el gerente de desarrollo urbano y debajo de él
el de obras privadas, que en algún momento debe haber dado la licencia de funcionamiento y la declaratoria, la conformidad de obra y la declaratoria de fábrica de ese edificio, en ese orden. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta de redes sociales. ¿Y no es contradictorio para usted este tema de la ley del fortalecimiento fiscalizador de los regidores? Por ejemplo, al solicitar un abogado, por ejemplo, lo pueden solicitar, pero la contratación la hace la Secretaría General, o sea, la gestión, digamos. Entonces, un alcalde no va a contratar a un abogado para que ponga en juego el trabajo que está realizando la gestión. ¿Habría una contradicción ahí? ¿No hay una independencia? Ciertamente, es absolutamente paradójico que finalmente el regidor o los regidores o la comisión o el consejo en su conjunto no pueda ni siquiera sugerir quién va a ser el profesional, arquitecto, abogado o ingeniero que se contrate, porque eso se tiene que hacer a través de una petición formal, el área usuaria, y obviamente, como dice Ricardo, lo que en la práctica sucede es que no te van a poner un abogado que va a terminar instruyéndole a los regidores para que el alcalde quede diezmado, por decirlo menos, ¿no? Es contradictorio. Sí, la otra pregunta es si el consejo puede vacar al alcalde. De hecho, vota en la vacancia, ¿no? De repente la pregunta... Hacerlo, ¿sí? ¿El consejo podría vacar a un alcalde? ¿Los regidores en su conjunto? ¿Dentro de las atribuciones? A ver. El consejo... quiero entender la pregunta que le hacen por las redes a Ricardo de la siguiente forma. El consejo es primera instancia en la causal de vacancia. Si hay los 2/3 a favor de la vacancia, se vaca a la autoridad municipal, sea este alcalde o regidor. Si no hay, no vaca. Ahora, por el otro lado que podría estar viniendo la pregunta es si alguno de los miembros del consejo puede presentar una solicitud de vacancia contra el alcalde. Por supuesto que sí. Hay varios equívocos en el mundo municipal. Uno de ellos es que creen que cuando el regidor, la persona, el vecino de la ciudad, vamos a decir ya, del distrito, de la provincia, pasa a ser regidor, automáticamente baja a ser un ciudadano de segunda categoría y ya no puede presentar una solicitud de vacancia. Claro que sí, estamos justamente en un caso donde una regidora ha presentado la solicitud de vacancia del alcalde y se está viendo, porque el hecho de que sea regidora no le ha quitado su derecho de ser ciudadana del distrito, vecina del distrito, con el DNI, domicilio en el distrito, suficiente requisito para vacar. Es como el caso también en la práctica, lo que ocurre, ¿no? El sereno, por ejemplo, no puede hacer arresto ciudadano. ¿Por qué? Porque es sereno ya, y representa a la autoridad municipal. ¿Pero acaso ha dejado de ser ciudadano? No ha dejado de ser ciudadano. El ciudadano sí puede hacer arresto ciudadano, es decir, detener a un ladrón en flagrancia hasta que llegue la policía o la fiscalía o el fiscal. Y el sereno también, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa con el sereno cuando hace eso? Automáticamente le meten una denuncia de abuso de autoridad porque está en nombre y en representación, actuando en nombre y en representación del alcalde, no de sí mismo, no como ciudadano. Y equívocamente está dicho eso porque sí lo puede hacer. No pierde su condición de ciudadano y de vecino de la ciudad. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público? Muchas gracias, doctor Martín. Ya, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. A continuar con... Muchísimas gracias. Buenas tardes. La última capacitación que tenemos. Vamos a ir a un coffee en estos momentos y vamos a retornar con Miguel Newman, nuestro último expositor, con quien vamos a clausurar este evento importante de capacitaciones aquí en el partido Somos Perú.